siempre decía a mí, usted como sufre por los demás y quizás la gente no sufra. No, pero yo hasta el final, hasta que Dios quiera, lucho por ellos. Que cuando yo me muera, sepan que yo luché por ellos y que me recuerden que yo luché por ellos. Y ese era el decir de él, que luchaba por la gente. Siempre diario era con eso, luchando por la gente. Y como que lo estaban esperando porque ahí lo golpearon fuertemente, lo esposaron. Dicen los que vieron que lo montaron más muerto que vivo al carro y que el carro cogió hacia los lados del centro. Y hasta el sol de hoy que nada se sabe de él. Me dijo 3 frases. Mi amor, no siento las piernas. Esos HPs me mataron. Me voy a morir. Abrázame y protégeme. Estos desgarradores testimonios tienen algo en común. Los asesinados o desaparecidos eran militantes de la Unión Patriótica. Este movimiento político, que hoy suma unas 6.000 víctimas de sus filas, conmemoró el pasado 11 de octubre 20 años de creación. Dentro de estas 6.000 víctimas, el país recuerda el horror de los asesinatos de sus líderes más emblemáticos y masacres que por sus características sembraron dolor en poblaciones enteras, como fue el caso de Segovia, Antioquia. Colombia recuerda también a la dirigente Aída Abella, quien milagrosamente escapó a un atentado con rocket perpetrado en Bogotá en 1996. Actualmente se encuentra en el exilio. Hoy, en La Verdad Sea Dicha, analizaremos los 20 años de historia de la Unión Patriótica, el único partido en el mundo que por sus ideas, denuncias y posiciones sobre el conflicto ha sido víctima de un exterminio bajo un Estado democrático. En el marco de las negociaciones adelantadas entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y las FARC, en octubre de 1984, este grupo armado tuvo la iniciativa de crear un movimiento político que garantizara su reinserción a la vida civil y su participación en las transformaciones sociales, económicas y políticas que deseaba para el país. El 13 de abril de 1985, en San José del Caguán, se proclamó la Unión Patriótica y un mes después, definida su plataforma política, recibió el respaldo de diferentes sectores sociales, políticos y democráticos de todas las regiones del país. El naciente partido político hizo propuestas concretas en el sentido de lograr un país más equitativo para todos. Elección popular de alcaldes y gobernadores, que hasta entonces eran nombrados por decreto. Conformación de una Asamblea Nacional con el objeto de reformar la Constitución Política de 1886. Nacionalización de recursos naturales no renovables.
reforma agraria encaminada a una distribución equitativa de la tierra y supresión del bipartidismo. Cuando uno hace una propuesta es porque ve la necesidad, o sea, se hace una propuesta a un problema, una propuesta de solución. Y las propuestas que trabajaba el programa de la Unión Patriótica eran soluciones precisamente a la problemática nacional. La Unión Patriótica se perfiló entonces como una alternativa distinta, claramente diferenciada de los dos partidos políticos más tradicionales del país, el liberal y el conservador. Primero, digamos que se podría decir que fue un inicio importantísimo en el sentido también de mostrar la incidencia, pero también la inconformidad de la población hacia las políticas del tradicionalismo, ¿cierto? Y empieza a haber una respuesta, donde inclusive los medios de comunicación, que siempre han sido un poder para el tradicionalismo político de este país, empezaron como a resquebrajarse ante el apoyo tan impresionante. Y fíjense ustedes que el mayor apoyo de la Unión Patriótica precisamente viene de los sectores agrarios. Para la dirigencia del partido hubo una claridad muy específica en torno a lo que significaban ambos movimientos. Las FARC requerían de un instrumento que les permitiera de manera legal realizar actividad política, dado que se encontraban en tregua y adelantando negociaciones para dejar las armas. Se dio la necesidad de que la única solución de que este país tomara el rumbo que debía tomar era haciendo un acuerdo político entre el movimiento insurgente, los sectores populares y el gobierno de la derecha, que en ese momento era el que definía pues y define todavía pues el quehacer de nuestra sociedad. En el gobierno se percibía igualmente una distinción entre las FARC y la UP. Así lo demuestran las palabras expresadas por Carlos Osa Escobar en 1987, actuando en representación del entonces presidente Virgilio Barco. Nosotros separamos claramente lo que son las FARC y lo que es la Unión Patriótica. Las FARC son un movimiento armado en tregua. La UP es un movimiento político legalmente reconocido. Pero esta distinción no fue tan clara para otros sectores del país, que acusaron a las FARC de ser el brazo armado de la UP y a este partido de utilizar la estrategia de combinación de armas y actividad política, poniendo así a los integrantes del naciente movimiento en el blanco de amenazas, atentados, muertes, masacres y magnicidios. A los militares mata, a los paramilitares mata, Pese a que la mayoría de sus militantes se encontraban bajo graves amenazas de muerte, en 1986, a solo un año de haberse constituido como partido, fueron elegidos popularmente por este movimiento 5 senadores, 9 representantes a la Cámara, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes en diferentes ciudades del país. El 20 de agosto de ese mismo año, el Consejo Electoral reconoció la legalidad de la Unión Patriótica y exigió a las autoridades de la República la garantía y protección para sus miembros. El gobierno, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y las leyes, otorgará a la UP y a sus dirigentes las garantías y seguridades indispensables para que puedan desarrollar, en forma idéntica a las demás agrupaciones políticas, su acción tanto proselitista como electoral. El gobierno hará recaer todo el peso de la ley sobre el ciudadano o la autoridad que con algún derecho o ninguno aluda o desconozca las garantías que le corresponde. También otorgará el gobierno a las FARC las garantías y libertades que requiera el proceso de la incorporación de sus directivos a la vida política. Nosotros como Partido Comunista tratamos, y como Unión Patriótica en ese momento,
de organizar un éxodo de tal manera que la gente no saliera corriendo de una forma anárquica, sino que nos permitiera seguir fortaleciendo el movimiento. Pero indiscutiblemente con las masacres colectivas y con las masacres dirigidas a los grandes dirigentes de la Unión Patriótica, pues dificultó bastante este proceso. Para 1988, la UP logró otra victoria importante en el ámbito nacional: consolidarse como la tercera fuerza política del país, lo que para este partido significaba la expresión de un descontento nacional frente a los partidos liberal y conservador. En ese mismo 1988, la Unión Patriótica obtuvo 18 alcaldías propias y 95 en alianzas políticas con otros grupos. También 18 diputados, 3 consejeros comisariales y 368 concejales en coalición con otros grupos sociales de izquierda como A Luchar y Frente Popular. Para 1988, la cuota de militantes muertos puestos por la Unión Patriótica era francamente aterradora. Entre 1985 y 1986 fueron asesinados 230 de sus miembros. En 1987 fueron 100 y en 1988 300. Los dirigentes de la Unión Patriótica denunciaron en su momento planes y estrategias orquestados por militares y grupos de extrema derecha encaminados al exterminio de sus dirigentes y militantes y, por supuesto, a la desaparición como tal del partido político. Estos planes, conocidos por el partido gracias a informantes, tuvieron nombres tan macabros como Cóndor, el Baile Rojo, Golpe de Gracia y Esmeralda. Nada. El gobierno colombiano nunca hizo nada no solamente para investigar los planes de exterminio, sino ni siquiera para investigarlos. Con uno de los planes que se evidenció posteriormente, que fue el Plan Golpe de Gracia, que se empezó a ejecutar más o menos desde el año de 1988-89, y que iba dirigido a eliminar a la dirigencia nacional de la Unión Patriótica. Este plan fue conocido por la dirigencia nacional de la Unión Patriótica por información, digamos, de fuente fidedigna, y a raíz de eso una delegación de la Unión Patriótica acudió a hablar con las autoridades del Estado, con las altas autoridades del Estado, para decirle: mire, nos están matando, no pasó absolutamente nada. Pero no solo los resultados electorales pusieron a los dirigentes de la UP en el blanco de los sectores en contra. Con el rompimiento de los diálogos entre las FARC y el gobierno, el entonces presidente César Gaviria ordenó el bombardeo de Casa Verde. En este momento, integrantes y dirigentes de la UP debieron tomar una decisión. En un momento dado, cuando el movimiento armado ve que el gobierno no está en capacidad de responder a su posición de paz, porque tuvo una posición, una decisión, una visión de paz, tiene que regresarse al monte y queda el resto del pueblo, pues digamos que de cierta forma inerme. Para 1993, la Unión Patriótica ya contaba con el mayor número de muertos que partido político alguno haya perdido en su historia. 2 candidatos presidenciales, 7 congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes, 69 concejales y cerca de 3.000 dirigentes y militantes de base. En Antioquia, la Unión Patriótica contó con una especial acogida en la región de Urabá. Precisamente allí, según sus dirigentes,
tuvo lugar el Plan Retorno, denunciado en su momento y ejecutado a partir de 1993. Según las denuncias, este plan consistió en la realización de un trabajo conjunto de fortalecimiento del aparato militar y del paramilitarismo. En este plan, según las mismas denuncias, el Estado fue complaciente y facilitó las condiciones de recuperación del poder regional en manos de la Unión Patriótica hacia otros partidos. Como consecuencia del Plan Retorno, fueron asesinados muchos militantes y dirigentes posesionados en cargos públicos. Otros fueron encarcelados bajo montajes judiciales. En el caso, por ejemplo, de Urabá, en esas mismas elecciones nosotros tenemos datos que ayudan a ilustrar la existencia de ese plan baile rojo. Fue la eliminación de 27 de los concejales elegidos en esa época. No los eliminaron, digamos, en el mismo año 86, sino que de esos primeros elegidos en las elecciones del 86 en la región, a lo largo de 5 o 6 años asesinaron a 27 concejales. Y al primer alcalde de la Unión Patriótica en el municipio de Apartado, que fue el abogado Ramón Castillo. Una víctima de las persecuciones en Urabá fue Factor Durango, quien se desempeñó como concejal en Turbo por la Unión Patriótica. Factor Durango debió salir de la zona por amenazas. Se instaló en Medellín y decidió trabajar por el gremio de los chanceros, exigiendo para estos el reconocimiento de derechos fundamentales por parte de las empresas contratantes, afiliaciones a los sistemas de salud y pensión y pago de prestaciones sociales. Pese a estar constantemente amenazado, en el año 2004 le fueron retiradas las medidas de protección que le brindaba el Ministerio del Interior. El pasado 18 de agosto, Factor Durango murió víctima de un atentado perpetrado en las afueras de su casa 2 días antes. Él era una persona muy especial, muy querendón de los hijos. Se afanaba mucho por las cosas de la casa. Anhelaba mucho tener una casa. Eso era lo que más anhelaba. En los casos de Factor Durango y Omar de Jesús Correa, como en miles, los asesinados eran cabeza de familia. Ahora, estos hogares se encuentran en graves situaciones económicas. Mi hijo se gana el mínimo y entonces él es el que me paga lo que es el arriendo y los servicios. Y yo sí me tengo que rebuscar la comida como del lugar. Entonces yo me le mido a lo que sea, que arreglar un apartamento, lavar, planchar. Y de vez en cuando vendo salpicón. En ninguno de estos 2 casos se ha logrado el esclarecimiento de la verdad. Como consecuencia directa, no hay justicia. Y la reparación, obligación del Estado, es un derecho que estas víctimas desconocen. Para la Unión Patriótica, cada militante caído representaba un desmembramiento. Pero las muertes de sus más reconocidos líderes fueron unos verdaderos golpes bajos. La juventud y fortaleza espiritual y social que representaba Bernardo Jaramillo eran para 1989 la mayor esperanza de un cambio radical para el país. La única salida es la salida política. Era un hombre de cambio, un gran demócrata, un demócrata integral. Era un componedor, era un hábil político, era un visionario. El momento político estaba bastante agitado y pese a las amenazas de las que era víctima, Bernardo Jaramillo encaró, señaló y denunció los atropellos contra los derechos humanos cometidos por los grupos paramilitares, militares y dirigentes de las clases tradicionales del país. Bernardo Jaramillo fue parlamentario en el Congreso de la República, representante a la Cámara por Antioquia y presidente de la Unión Patriótica. Se definió a sí mismo como un demócrata integral. Fue asesinado el 22 de marzo de 1990 en el aeropuerto de Bogotá.
Ese 22 de marzo, que era un jueves, 8:15 de la mañana, íbamos de viaje a Santa Marta. Él iba a preparar el pleno del Partido Comunista y de la Unión Patriótica para iniciar la campaña a la presidencia. Ese día, como siempre, salimos hacia el aeropuerto. Bernardo no quiso ponerse el chaleco antibalas. Salimos muy rápido, llegamos. Cuando entramos a la puerta del puente aéreo, me tomó de la mano y empezamos a caminar. Cuando llegamos a la droguería en el puente aéreo frente, sentí unos disparos y sentí, porque no vi a lo lejos un agente de policía. Yo pensaba que era un robo. Los escoltas, quedábamos 16, uno de ellos me empujó. Yo caí encima de Bernardo, él ya estaba herido, él rompió los vidrios de la droguería y yo caí encima de él. En vista de los nulos resultados en cuanto a investigaciones y denuncias realizadas en Colombia, el 16 de diciembre de 1993, la Corporación Reiniciar presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la denuncia por el genocidio de los miembros del partido, que para esa época ya sumaban más de 1.000 víctimas, según datos de la misma corporación. El caso fue admitido en 1997 con el número 11.227. Amparados en el informe que acababa de presentar el defensor del pueblo de entonces, que era el doctor Jaime Córdoba Triviño, en el cual él lograba comprobar que los integrantes del Grupo Unión Patriótica estaban completamente desprotegidos a pesar de sus reiteradas amenazas. Y en el mismo informe el defensor del pueblo estableció que de 700 algo de investigaciones que figuraban en los despachos judiciales por asesinatos contra militantes de este grupo político, solamente había 10 procesos que habían terminado en sentencia, y de los 10, solamente 6 sentencias eran sentencias condenatorias. En septiembre de 2001, representantes de los demandantes y del gobierno, y por iniciativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, discutieron los términos de una solución amistosa. Es algo, yo diría, excepcional en el mundo internacional. Tenemos varias veces situación de dictadura. Sabemos que la dictadura sí tienen esa política, sea de prohibir a un partido, de expulsar a sus líderes o de matarlos. Pero en un sistema democrático hay atentados que pueden suceder, pero de esa manera tan sistemática yo no he visto en los últimos años muchos casos de ese tipo. El derecho internacional humanitario reconoce a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos el derecho a que haya verdad, justicia y reparación integral, que implica el uso de recursos del Estado y de los propios victimarios, no solo para indemnización a sus familias, sino también para la realización de proyectos de bienestar social y preservación histórica de lo ocurrido. La esperanza de dirigentes y miembros de la UP, muchos de los cuales trabajan aún por el partido desde el exilio, es que el proceso de solución amistosa conduzca a un acuerdo donde se dé cumplimiento a estos derechos. El exterminio sistemático y planificado se evidenció luego en los escasos resultados electorales del movimiento. En 1990 obtuvo 13 alcaldías, 7 representantes a la Cámara y un senador. Para 1991 logró la elección de un senador y 2 representantes. En el 92, la UP obtuvo 24 alcaldías, 8 diputados y 100 alcaldes en Convergencia.
pero para 1994 solo alcanzó un escaño en el Senado de la República. Hoy, la UP no tiene representación política. Por supuesto que el sistema logró su objetivo, diezmó toda una organización política, ya lo han dicho otros compañeros, es el único país del mundo donde el Estado se da el lujo de acabar con toda una organización política a sangre y fuego. Pero definitivamente el que perdió fue el país. De no lograrse el acuerdo de solución amistosa entre el gobierno nacional y los sobrevivientes de la Unión Patriótica, el proceso continuará en el ámbito internacional y es posible que en el futuro se condene al Estado colombiano por este genocidio. Genocidio que permanece en la impunidad y que representa una vergüenza de cara al cumplimiento de los derechos humanos en un país que se precia de poseer la democracia más estable de América Latina.